Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, saludarles. Esta es una propuesta semanal de Red Guaraní. Estamos para hablar de primera mano, como siempre, como cada semana. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, doctor, ¿cómo está? Comandante Eva de Espartajú, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Bien, Carlos, muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Estaba pensando en algún título para el programa de hoy. Los caminos de la justicia no son como yo pensaba. Haciendo un poquitito, o parafraseando a alguien que hizo alguna vez de esto un tema musical, ¿verdad? Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Tenemos como invitados y para hablar de primera mano esta noche a la señora Carolina Llanes, abogada. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, muy bien, encantada de estar en el programa. Y al señor Carlos Arregui, también abogado. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, con algunas cicatrices, pero no heridas. Y un gusto saludarle al panel acá. Bueno, estábamos hablando y mirando un poquitito el historial de cada uno, profesionalmente hablando, por supuesto. Carolina Llanes fue fiscal y fue jueza dentro de los cargos más importantes, ¿verdad? Sí, estuve en los dos sistemas. En el sistema anterior, escrito y inquisitivo, ¿verdad? Fui asistente fiscal, procurador fiscal y fiscal del crimen. Con posterioridad trabajé en la reforma del sistema penal y con la promulgación e implementación del nuevo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, accedí al cargo de juez penal de garantía. Cumplí el mandato, renuncié y me dediqué a la cuestión privada, al sector privado. ¿Quiere decir que 20 años más o menos en la justicia? Sí, 19 y un poquito más. 19 y un poquito. Antes estuve en juzgados de primera instancia, cuando era estudiante, recién recibida y todo eso. ¿Y usted renuncia a ser jueza? Cumplí el mandato, los 5 años, y renuncié y me dediqué a la litigación. ¿Pero penal. podía volver a ser...? Sí. ¿O podía continuar siendo magistrada? Claro, de hecho concursé varias veces, pero sin suerte. Ajá. Sin suerte. Ahí. ¿Y hace cuánto más o menos dejó la magistratura? En el 2005. 2005. ¿Y ahora quiso ser fiscal general del Estado? Sí, me presenté al concurso para la Fiscalía General del Estado. La señora es... los 3 mejores puntajes. No, es la que hizo el mejor puntaje. El mejor puntaje. El mejor puntaje, la señora. Sí. Pero yo no sé, yo no entiendo cómo se suma y se resta en el Consejo de la Magistratura. Se resta en el Consejo de la Magistratura. No, eso ya es una... Pero evidentemente dice que no es lo fundamental. Eso es lo que dijeron, ¿verdad? No sé si usted le dijo lo que... Sí, de hecho yo solicité en virtud a la Ley de Acceso a la Información Pública un pedido de información que en este caso me atañe y también atañe a la ciudadanía en general a partir del surgimiento de una lista de supuestos puntajes de los postulantes, entre los que aparecía mi nombre con un puntaje mucho menor al que me habían oficialmente notificado. Entonces a partir de ahí esto creo que se viralizó y empezó la sospecha que se instaló sobre el manejo de digamos de los méritos, porque un concurso de méritos y aptitudes, ¿verdad?, de los concursantes. Entonces solicité y me contestaron ayer con un link donde indicaba donde se encuentra dentro de la página del Consejo de la Magistratura la lista de los puntajes de todos los postulantes. ¿Y qué dice? ¿Coincide con...? Coincide por lo menos con Aquí se publicó algo de 400 puntos. Sí, coincide con la... ¿Y puedo...? Sí. Porque a usted le comunicaron otro puntaje. No. Surgió dentro del proceso de selección una lista donde todos los puntajes estaban, digamos, disminuidos de los postulantes en general. Entonces nos preocupamos y empezamos a solicitar el cotejo de nuestros puntajes a través de esta Ley de Acceso a la Información. Pero, perdón, ¿y puedo leer esto? Claro, Voy sí, a hacerlo público. Eso ¿Usted recibió público. ayer? Ayer. Dice 403,40. Ya vamos a hablar, doctor, en un ratito. Formación académica, disertaciones, 102,20. Es una de... O sea, esto es para el puntaje final. Ejercicio de la docencia universitaria, 71,20. Publicaciones 80, experiencia laboral 150. ¿Y escuela judicial? Escuela judicial, soy docente, entonces ahí lo que califican es el haber hecho la escuela judicial. Y yo soy docente de la escuela judicial, entonces no tengo la calificación de haber hecho en la escuela, digamos. Pero sumó 403,40. Sí. Doctor, ¿vos tenés ahí el registro? Sí. Ahí figura así 400... Este registro se consiguió gracias a esa ley 5282 de acceso y de transparencia de la información pública. Esto después de que la coordinadora de abogados, una serie de postulantes, gremios, la prensa reclamara. Finalmente ayer se publica
el puntaje de los postulantes, de los 93 postulantes que llegaron hasta el final del proceso. Y la doctora María Carolina Llanes Ocampo está en primer lugar, con 403 puntos, como se dijo, ¿verdad? 403,4. El segundo fue el doctor José Ignacio González Maqui, el tercero el doctor Francisco José Carballo, con 401 y 377. Y acá empiezan las curiosidades. Digamos, la doctora Rocío Vallejo, que estuvo con nosotros en un programa anterior, salió en el puesto número 13 con 279 puntos. Pero finalmente, los tres electos en este fatigoso proceso de entrevistas, de test psicológico, de tribunal de honor, de audiencia pública, fue el actual fiscal Francisco Javier Díaz Verón, que estaba número 7 entre los postulantes. El mejor posicionado en la terna. El mejor posicionado de la terna, 338. Y uno podría decir, bueno, pero a lo mejor vale mucho su experiencia en el cargo, y etcétera. Pero luego la otra que fue integrante de la terna es la doctora Lidia Victoria Acuña Ricardo, que entró en el número 44 con 188 puntos. Y la tercera en el número 52, la doctora Sandra Quiñones Astigarraga con 182 puntos. Fíjate, doctor, que las dos, Acuña y Quiñones, no hicieron ni la mitad del puntaje que hizo la señora Llanes. Mucho menos de la mitad. ¿Verdad? Sí. O sea, menos que la mitad. Bueno, este es un tema que queremos hablar de primera mano, si nos permite, esta noche con la abogada Carolina Llanes, que tiene la gentileza de venir a visitarnos. Carlos Arregui, también mucho tiempo en la justicia. Mucho tiempo. Comienzo en el año 90, entro al Poder Judicial como ordenanza sin sueldo durante 2 años. Después fui nombrado dactilógrafo, fui oficial de secretaría y en el año 95 se hace con esta nueva corte en aquella época, recordarán la de Pacielo, el doctor Zapena, el doctor Eliseno Ayala, por concurso accedo al cargo de actuario judicial. Después hay un concurso interno donde accedo a secretario de la corte. Y en el año 97 me lleva a trabajar como su relator en la sala penal, el finado doctor, un honor haber trabajado con él, Jerónimo Irala Burgos. Concurso para la Fiscalía en el año 98, y bueno, soy electo fiscal con aquel Consejo de la Magistratura que presidía el doctor Federico Callizo Nicora. Renuncié a la Fiscalía en 2014. Antes de renunciar, sí. Usted llegó a ser fiscal de delitos económicos, era el jefe de esa... Claro, yo fui electo de la unidad de delitos económicos desde el 2004 hasta mi renuncia en el 2014, por 10 años. ¿Y por qué usted renuncia? ¿Porque le molestó que le haya sacado de la jefatura? Sí, en realidad decían que me trasladaban porque estaba trabajando muy bien y que necesitaban un perfil como el mío en el departamento central. Y yo sabía que no era así, eso era una mentira, ¿verdad? Eso ya era la administración de Díaz Verón. Fue Díaz Verón, es más, fue público y yo en ese momento dejé un mensaje para los colegas y para todos los otros adjuntos también de que era un debilitamiento institucional, un mensaje nefasto el que se estaba dando, no por mi persona, sino por lo que significaba la manera en que se había gestado ese traslado y porque yo sabía bien el porqué real de mi traslado. Y se debía específicamente al inicio de unos procesamientos que nosotros habíamos iniciado contra Víctor Bogado, José María Ibáñez, Enzo Cardoso y otros varios parlamentarios. Esa era la razón principal de mi traslado. Y no tenía nada que ver con un perfil de buen desempeño que yo venía realizando. El Ministerio Público invirtió en mí más de 15 años en la capacitación de delitos económicos y anticorrupción. Y yo quería, y me había postulado nuevamente para ser fiscal de delitos económicos y anticorrupción. ¿Quiere decir? Para recordar nada más, él decía, yo dejé un mensaje a los compañeros fiscales que se quedaron y... rescaté un comunicado del Centro de Importadores del Paraguay, que es un sector económico empresarial. Dice que la salida de Arregui era un claro mensaje sobre el poder y la impunidad de las mafias políticas y de marcas, decía. Usted nos dice, bueno, nos relató a quienes ustedes imputaron, a poderosos políticos. ¿Y el de las marcas a qué se referían? Yo creo que tiene que ver también con algunas investigaciones que estaban llegando a algunos de los colegas fiscales. Específicamente sigue en la Fiscalía el ex colega René Fernández y el actual parlamentario Arnaldo Yucio. Había causas muy grandes relacionadas a las marcas.
Y usted recuerda, porque a nosotros nos contaron que el tema investigación del tema de helicópteros Sí. era el problema con usted, que no avanzaba esa investigación y que incluso alguna vez fueron algunos, yo no sé si ya eran parlamentarios o no, o formaban parte, ya eran parlamentarios. Algunos sí. Porque estamos hablando Sí. del 2014. Ah, no, entonces ya eran. Ya eran, así mismo. Consejo de la Magistratura, inclusive. Bueno, y les cuento, eso fue exactamente así. Recuerdo que esa denuncia de los helicópteros la presenta Carmelo Caballero. Entonces se hace el trámite normal que tenían todas las denuncias y de eso pueden dar fe hoy. Carmelo Caballero, para contextualizar nada Sí. más, en ese momento viceministro del Interior. Exactamente, así mismo. Liberal. Bueno, liberal, así mismo. Ya. Se hace la denuncia que puede ser hoy corroborada porque una persona responsable, seria, el doctor René Fernández, que finalmente tiene la causa. En aquel momento, el actual fiscal general, Javier Díaz Verón, me llama a mí y me pide tener una entrevista con él y con el fiscal investigador René Fernández sobre esa causa. Era una etapa incipiente de la investigación. Nos vamos y René Fernández lleva su carpeta porque le solicita llevar la carpeta, ¿verdad? Y de esto puede dar fe el hasta hoy fiscal René Fernández. Le muestra la carpeta y después de mostrarle detenidamente cada uno de los elementos y de los oficios que había hecho, porque había realizado una serie de oficios, algunos de carácter internacional, inclusive el doctor Fernández, él pregunta, Javier Díaz Verón pregunta si no hay elementos en estos términos para imputarle a Rafael Filisola. Y René Fernández le contesta que eso no se puede saber ahora. Lo que pasa es que Javier Díaz Verón nunca fue fiscal, ¿verdad? Entonces desconoce lo que eran los actos investigativos que podía hacer un fiscal y a nivel internacional también. Entonces él explica si hay algún retorno del exterior del país o algún elemento incriminatorio, después hay que examinar, pero en esta etapa del proceso no, ¿verdad? Ah, bueno, yo quería saber eso nomás y termina la entrevista, todo muy bien. A la semana siguiente, Javier Díaz Verón me pide que le acompañe en una audiencia a la cual iba a venir a la Fiscalía General varios parlamentarios. Recuerdo algunos de ellos, estaba Enrique Baqueta, que hace poco admitió, no hace mucho admitió que a él le obligaron supuestamente a firmar esa denuncia. Le obligaron a firmar. Sí, él admitió. El doctor Baqueta admitió hace poco, públicamente. Pero digo que le obligaron. Que alguien le tuvo que obligar. Sí, no sé quién, ¿verdad? Hay que preguntarle a él, ¿verdad? ¿Y a quién más le obligaron a firmar? No sé, pero en esa audiencia estuvieron. Él, estuvo Julio Velázquez, estuvo Juan Darío Monge, no recuerdo todos, ¿verdad? Y vienen, yo estaba sentado con Javier Díaz Verón y dicen, acá traemos más elementos que incriminan seriamente al doctor Filisola, dice. Entonces yo le digo, ¿me permite mirar los elementos? Sí, por supuesto. Mientras tanto el fiscal general conversaba con los demás parlamentarios. Entonces yo examino, miro y digo, interrumpo ahí, digo, pero Javier, le digo al fiscal general, le digo, esto es exactamente lo que René Fernández te mostró hace una semana. La carpeta, esto es fotocopia de la carpeta fiscal, le digo. Y ahí reaccionan varios de ellos, me dicen, pero no puede ser, acá hay elementos para imputar. Entonces yo le digo, miren, ustedes tendrán sus tiempos, manejan definitivamente otros tiempos por lo visto, nosotros hacemos un trabajo serio, transparente, no ahora, de hace años, le digo. Y ahí reaccionan varios de ellos, termina mal esa reunión. Lo que sí que Javier Díaz me dice, mira, no te preocupes, haga nomás su trabajo tranquilo, en fin. Y a los 15 días, René Fernández y yo somos recusados. Yo jamás volví a esa causa, René volvió posteriormente, pero yo nunca más ni miré esa causa. De eso pueden dar fe, y puede dar fe hoy la ternada doctora Victoria Acuña, porque ella llevó también esa causa. O sea, esa es una falsedad que instalaron en su momento esta gente, que las vueltas de la vida son los que hoy están en contra del presidente de la República. Algunos de ellos por lo menos. Algunos de ellos, de sí. las que estaban en el mismo Sí. bando del presidente de la República. Y el único que nada sigue más. ahí es Monjes. El único, Sí. de los tres. De ese- Así mismo, así ¿Galaverna mismo. no estaba? No, Galaverna no estaba en esa audiencia, por lo menos no. Ujú. Bueno, yo le pregunto ahora, Andrés, cuando quiera, usted interviene cuando quieran, Alfredo. No, a mí me interesa hablar con la doctora Llanes sobre este tema del Consejo de la Magistratura. Todos los que estamos en el foro sabemos quién es la doctora Llanes, ¿verdad? Una persona intachable y de una capacidad intelectual que probablemente es norte para muchos profesionales hoy. Y verdaderamente hubiese sido un lujo que ella esté al frente del Ministerio Público. Entonces me gustaría preguntarle a una persona así si está decepcionada del sistema de justicia en Paraguay, sobre todo la selección de magistrados,
si volvería en algún momento a presentarse, si qué pasa por su mente, cree que es una cuestión de los hombres simplemente que ejercen esa función o el sistema está mal. ¿Qué conclusión saca de esta experiencia negativa, doctora? Sí, que el sistema está en crisis es evidente. Yo no pienso dejar de insistir. Me decepcionan los fracasos, los obstáculos que encuentro en el camino para llegar. Pero voy a seguir insistiendo porque lo mío va más allá de una ambición personal. Yo estoy desde hace más de 20 años en el INESI Paraguay, que es un instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales que se ha dedicado desde su creación, es una filial de la Argentina, a consolidar el Estado de Derecho, el sistema constitucional y fundamentalmente ha trabajado en la instalación del nuevo proceso penal, del nuevo sistema penal, en el cual nosotros integramos los equipos de redacción. Carlos Arregui también trabajó con nosotros. Digo nosotros porque yo soy una de las personas, es un equipo de gente que estuvo en la magistratura, José Ignacio González Maqui, Marcos Con, María Victoria Rivas, Enrique Cronagüete, que no estuvo en la magistratura, pero estuvo de cerca, Roque Orrego y muchas otras personas más jóvenes. Y nosotros estamos comprometidos con eso, y con el país, y con la preservación del sistema democrático y republicano. Por eso es que desde las redes, desde la cátedra, desde la academia, desde los foros, desde los libros, siempre hemos defendido eso. Y lo que yo hice en esta ocasión es un intento de llegar de manera más que nada testimonial, a los efectos de demostrar y desenmascarar la perversidad del sistema actual de selección de operadores de la justicia. O sea, el problema está en la génesis misma. Nosotros nos quejamos de que no tenemos una justicia de calidad, de que el sistema está en crisis, pero ¿cómo no va a estar en crisis? Doctora, cuando usted dice mi propósito fue desenmascarar esa crisis, quiere decir que usted al presentarse sabía que no iba a ser elegida por más currículum que tenga. Sabía y lo dije en diversas entrevistas periodísticas que me hicieron. Una vez me pregunta un periodista, ¿usted se ve en la terna? No, de ninguna manera me veo en ninguna terna. Yo camino hacia la terna y veré hasta dónde llegar, pero no me veo. ¿Y por qué no se ve? Y porque no reúno los requisitos. Sí, pero los requisitos no. Los requisitos formales seguramente que sí, pero los otros requisitos no los tengo. Doctora, en ese sentido solemos tener fraternos y apasionados debates con Andrés en la radio con respecto a este punto. Usted decía, el sistema está en crisis. Y yo le pregunto a ustedes dos que estuvieron en la fiscalía y usted como fiscal y juez, ¿son víctimas realmente los fiscales y jueces del poder político o son pusilánimes y corruptos? Hay de los tres tipos, ¿verdad? Están los que callan y se someten y obedecen para conservar el puesto, ¿verdad? Los pusilánimes, o sea, los cobardes. Acá hay que tener coraje para estar en estos cargos, en estos puestos, porque no se trata de una cuestión inocente, se trata... Se agrega pues siempre la arquitectura legal. Bueno, pero con ese criterio... La dependencia del poder político. La dependencia, claro, la arquitectura legal hace dependiente del poder político, pero con ese criterio... nunca va a funcionar, porque de alguna manera en cualquier parte del mundo el poder ejecutivo o el poder legislativo se involucra en la selección de jueces. Sí, de hecho, porque hay un sistema de pesos y contrapesos para la conformación y para el ejercicio del poder. Necesariamente dentro de una democracia todo eso está distribuido conforme lo estableció la Constitución y está bien, no se discute eso. Acá lo que se cuestiona es la falta de ética absolutamente de los operadores de cada uno de esos poderes que integran o que participan en la selección o la designación de las autoridades. De eso se trata, no se trata de las instituciones, que pueden ser perfectibles y ajustables, se trata de las personas. Claro, yo creo que finalmente es un tema de persona, pero yo creo que acá el tema de la ética, y siempre porque solíamos discutir con los colegas fiscales, inclusive en los cursos, con algunos magistrados, ¿verdad? Y la ética entendida como aquella acción humana que en cada objetivo que nos toque desarrollar se puede hacer realmente realidad esa dignidad humana. Yo creo que el Poder Judicial hoy es objeto, y la Fiscalía y el sistema de justicia, objeto de una grosera injerencia política. También yo siempre suelo decir que la sociedad civil juega un rol muy importante en esto.
quedamos a veces, y por eso es tan grato ver lo que fue una no te calle, con los desbordes que puede haber y todos aquellos cuestionamientos mínimos que se le puede hacer a los estudiantes, que se revele la gente, que se manifieste. Son hechos inéditos realmente. Yo recuerdo algo similar porque me tocó ser fiscal del caso Marzo Paraguayo, de la masacre de los jóvenes, y yo digo que no justifica absolutamente el tema de decir nomás no, los políticos nos presionan, entonces no te presentes para esos cargos, ¿verdad? Hay que tener coraje, hay que tener valentía y hay que tener la suficiente madurez como para en determinados momentos patear el tablero y dejar un mensaje, dejar un posicionamiento claro. Y hablo de la sociedad civil porque muchas veces, hasta que no le toca a algunos personajes importantes de nuestra sociedad, pareciera que la justicia pasa desapercibida. Vemos que ocurren muchísimas arbitrariedades, injusticias, están los más vulnerables llenando las cárceles, ¿verdad? Y sin embargo no reaccionamos. Entonces yo siempre me cuestiono qué es lo que pasa. Inclusive me llevó a tener una charla muy profunda con Jesús Montero, un amigo de hace años, de la época del Colegio Cristo Rey, que me hizo leer una novela de Alberto Moravia que se llamaba Los Indiferentes, una novela de este gran escritor italiano, donde básicamente relataba la ruina en la que estaba cayendo una familia muy poderosa de la época, ¿verdad? Y que nada hacían ante esa ruina inminente, ¿verdad? Comparo siempre con este aspecto de la justicia, ¿verdad? Solamente cuando hay alguna persona que puede tener cierta relevancia del aspecto social, ¿verdad? La gente parece que dice, pero así estamos, y sí, así estamos. Hace años que venimos diciendo, pero hace años que reclamamos la participación ciudadana en este tema de la justicia. Cuesta mucho rebelarse contra la justicia, es más complicado y tiene más coste, evidentemente, porque yo creo que no es como una no te calle o como un reclamo masivo. Sí. Son casos particulares que vos tenés que enfrentar y vos generalmente estás solo. Y yo siempre digo, y le digo al panel también, yo, por ejemplo, soy una persona, y te decía hoy que estoy acá con cicatrices, pero no con heridas, porque no soy una persona rencorosa. A mí me hicieron mucho daño. Yo salí, presenté mi renuncia, y para mí fue hasta muy difícil insertarme nuevamente en el campo laboral, porque me seguían saboteando en los probables trabajos que yo hubiera podido tener, ya en la actividad privada inclusive, ¿verdad? Pero digo nomás, bueno, la vida es una rueda y te da nuevamente oportunidades. Esto de la participación en este tipo de procesos con arquitectura tan perversa, entiendo el caso suyo, doctora, que usted fue mejor egresada, tiene un gran concepto y su participación puede testimoniar lo horrible del sistema. Pero veo también mucha gente que participa con una ingenuidad que a veces parece de película, ¿verdad? Yo los llamé un poco insolentemente la legión de incautos a los que participaban, porque desde afuera es tan previsible, porque hubo otro llamado para llenar un cargo de la Corte Suprema de Justicia, creo que era el doctor Víctor Núñez, que se había jubilado. Sí, donde entró la doctora Miriam Peña finalmente. Claro, era obviamente un cupo colorado, ¿verdad? Y entonces, pero se hace igual toda la escenografía de las audiencias públicas, todo el mundo participa, preparan su currículo durante días, se exponen a la audiencia, y después salen una terna de 3 colorados, porque claro, tenía que ser un colorado. Y al final no le gustó otra vez a Cartes y se nombró un cuarto, y fue colorado nomás otra vez también, ¿verdad? Resulta que ningún liberal estaba en la lista. Probablemente cuando el cupo sea el de Blanco o el de Bajac, los 3 sean liberales también. Entonces era obvio, la Fiscalía General, por un trato curé que viene de muchos años atrás, es de los colorados. Era obvio que estos 3, aunque salieran en el lugar número 94, entre 93, iban a integrar. Y yo no entiendo, yo creo que hay que denunciar muy fuertemente este sistema y dejar de participar, salvo que haya un espíritu masoquista corporativo, ¿verdad? Yo no me presenté también, yo tuve varios, inclusive me habían hablado y yo no me presenté porque definitivamente no tenía posibilidades también, ¿verdad? Y quise, inclusive, hablé con algunos periodistas en su momento, recuerdo que Luis Vareiro me hizo una entrevista y le dije, yo no creo, para mí esto es una farsa, está grabado eso, ¿verdad? Y de alguna manera yo siempre digo también, tenemos que reconciliarnos como sociedad, claro que sí, pero sin impunidad, ¿verdad? La Corte no da más, la Fiscalía no da más, el sistema de justicia no da más. Hace agua, la gente sabe, los abogados saben, todos los actores del sistema de justicia saben, y la mayoría se calla, ¿verdad? Ese fue el principal problema.
o no quieren entrar en la confrontación. Me decían, por ejemplo, que, perdón, Carlos, me decían que algunos miembros del Tribunal de Honor, inclusive, ni siquiera habían postulado a alguno de los ternados, pero sin embargo no pueden hablar porque supuestamente hay un reglamento. O sea, la forma finalmente, antes que la verdad y un fin superior, que es que la ciudadanía sepa con transparencia realmente qué es lo que ocurrió en la elección para la terna del fiscal general del Estado, que es un cargo importantísimo. Yo suelo decir, después del presidente de la República, el cargo más importante del fiscal general del Estado. Más que la Corte. Más que la Corte, porque si hubiéramos tenido un fiscal general del Estado que no tuviera techo de vidrio como el que tenemos actualmente, él podría ser y tendría que haber sido el gran propulsor de una reforma penal profunda del sistema. Él tuvo esa oportunidad histórica y la desaprovechó, porque yo creo que él no va a volver a ser fiscal general. Entonces, tener un fiscal general, y ese es un compromiso, a lo mejor hasta muy romántico, pero ahí los políticos, yo soy un político nuevo, tenemos que ponernos de acuerdo, consensuar de que la Fiscalía General tiene que ser una persona independiente, una persona que realmente esté ahí por su idoneidad y por su honestidad. No, yo quiero decir esto, pero quiero entrar nomás en las reglas de juego del Consejo de la Magistratura. Pero antes de preguntarle a la doctora que participó y que sabe y que conoce, si uno habla hoy del Consejo de la Magistratura, de 100 personas consultadas, 98 te van a decir que dudan del Consejo de la Magistratura, sino el 100%. ¿O me equivoco? 97 porque 3 ternados. 3 ternados van a... probablemente, ¿verdad? Si ponemos el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿con quién habla? El jurado de enjuiciamiento de magistrados no es otra cosa que una institución para delinquir. Es el garrote del poder. Y actualmente, ¿qué hace el jurado de enjuiciamiento? Tiene ese principio de oficiosidad. Te puede pedir expediente a vos fiscal, a vos juez. Cuando hay un caso que de repente es de interés de alguno de los miembros del jurado de enjuiciamiento, viene el pedido de la carpeta fiscal o de la carpeta judicial. Y se sabe que hay miembros del jurado que trabajan con equipo de abogados, que trabajan con equipo de fiscales, con equipo de jueces. Saben los propios abogados qué es lo que ocurre en realidad. Que cuando de repente les conviene, no van a decir nada. Y de repente les sale en contra, bueno, ahí se inmutan un poco y hacen un poco de barullo, pero hasta ahí, ¿verdad? Ese es un gran problema que tenemos como sociedad y que no está exento en este caso el gremio de magistrados, de ministros de la Corte, de los operadores del sistema, los abogados. Las reglas de juego para el Consejo de la Magistratura, cuando ustedes van a participar, cuando ustedes dicen, bueno, vamos a presentarnos, en su caso específico, doctora, ¿le dicen que hay que hacer el mayor puntaje o le dicen que cuáles son los requisitos como para que uno pueda llegar a ser electo fiscal general del Estado? Eso del puntaje no sirve para nada. No, nos dicen de que el proceso tiene 2 componentes. Un componente jurídico, que está a cargo del Consejo de la Magistratura, que tiene como objetivo determinar la idoneidad y la capacidad, en este caso también la honorabilidad, que ellos agregaron otro espacio con el Tribunal de Honor, etcétera, y el test de integridad, para poder cumplir con esa primer presupuesto del candidato. Y todo eso se reglamentó. El Consejo de la Magistratura hizo un nuevo reglamento para este concurso de fiscal general, donde modificó las escalas, por eso acá los puntajes tienen otra conformación en relación a los de la Corte, por ejemplo. Bueno, pero también introdujo algunas disposiciones que riñen con la misma Constitución Nacional, con el principio de publicidad y con la Ley de Acceso a la Información Pública, como por ejemplo blindar la ponderación que hiciera el Tribunal de Honor y el test de integridad de los respectivos postulantes, ¿verdad? Cuando que la premisa fundamental dentro de una república es la publicidad de los actos de gobierno, en este caso el Consejo de la Magistratura en la elección de una de las más altas autoridades de la República, el fiscal general del Estado. La excepción es la reserva de aquellas informaciones que pudieran lesionar algún otro bien protegido también por la Constitución, que podría ser el derecho a la intimidad. Pero en esta clase de concurso predomina otra vez, o se establece otra vez el acceso a la información. En caso de duda de si la información esta me va a afectar mi honorabilidad, pero sin embargo le va a dar luz sobre cómo consideraron o ponderaron la honorabilidad de los postulantes que llegaron a la terna, entonces va a primar, tiene que primar esa segunda ponderación, porque eso es de interés general. Eso ellos no lo han tenido en cuenta. Y con un reglamento blindaron la posibilidad de que el Tribunal de Honor
usted diga, por ejemplo, quiénes estaban en esa lista de 22 nombres que ellos le pasaron al Consejo de la Magistratura, para también recomendar a las personas que ellos consideraban con mayores méritos en cuanto a la honorabilidad para estar en esa terna. Eso, por ejemplo, es un secreto que está guardado bajo 7 llaves. Ahora yo voy a tener que plantear una reconsideración de este informe parcial que me dieron, porque ese dato no lo dieron. Y yo extraoficialmente sé que estoy también en esa lista. A diferencia del doctor Boxia, a mí me parece súper importante lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura y con las candidaturas, así como la de la doctora Llanes o Rocío Vallejos, u otros que reclamaron transparencia, porque lo que hizo este escándalo, diríamos, fue revelar exactamente cómo funciona. Todos sabemos cómo funciona el Consejo de la Magistratura, pero con el caso y con el reclamo de las notas y de cuál fue el criterio de selección, lo que hizo fue desnudar totalmente cómo funciona el esquema del Consejo de la Magistratura. Por eso me parece importante que siga participando, como dice el juego. Claro. Porque lo que hace es, hoy yo creo que como nunca el Consejo de la Magistratura perdió credibilidad, como nunca antes. Vos cubriste, dijiste la pasada que cubriste la constituyente del 92, ¿verdad? Cubrí la primera selección de la Corte Suprema del Pacto de Gobernabilidad en el Consejo de la Magistratura. Ahora, seguramente recordarás el entusiasmo general que había con la novedad de estas figuras nuevas, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado, que le sacaba un poco de esa potestad omnímoda que tenía el Poder Ejecutivo para el nombramiento de magistrados, ¿verdad? Y qué curioso que ambas instituciones hayan fracasado tan rotundamente, mirando 2 décadas y media después. Porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados yo creo que está incluso peor valorado que el Consejo de la Magistratura, porque se convirtió, como dijo el doctor, en un verdadero órgano de extorsión, jurado de extorsión de magistrados, ¿verdad? Y no cumple su papel en los casos en que sí debería cumplir. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de Leongino Benítez Caballero. Sí, es juez. Es un juez de Capitambado. Liberó a Felipe Escurra, alias Barón, uno de los narcotraficantes más importantes que había estado preso hace un año después de una balacera, acusado de violación de ley de armas, tenencia de drogas, asociación criminal, asesinatos, buscado en el Brasil. Estaba en Tacumbú y subrepticiamente, en silencio, este juez le da la libertad, se va a su casa y se escapa. Creo que coincidentemente un fin de semana o víspera feriado, algo por el estilo. No es que se escapa, ahora sino que le acompañan 3 oficiales militares desde Tacumbú hasta la frontera. Sí, sí. No quiero opinar sobre la honorabilidad del juez Longino, pero llama la atención, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos casos, doctor? ¿Es un cálculo de jubilación, de riesgo-beneficio, jubilación versus premio? Categórico, yo creo que sí. Y sobre todo porque, ¿qué es lo que se genera, vengo con esto, verdad? Se sabe que hay impunidad, hay mora judicial y que hay equipos que de alguna manera te permiten hacer ese tipo de actos, de hechos, ¿verdad? Y que te van a dar protección, ya sea dentro de la magistratura, siguiendo, o si no, afuera. Para que la denuncia penal eventualmente que te puedan plantear, también vos salgas después sobreseído si sos imputado o se desestime la denuncia. O sea, esto no es algo casual, esto está planificado, son roscas mafiosas que operan actualmente. Así de sencillo. Doctora Llanes, el año que viene, en el 2018 se cumplen 20 años la entrada de vigencia del nuevo, no solamente del nuevo código, sino del nuevo sistema penal paraguayo, que tuvo cambios sustanciales en su concepto inclusive. Usted que estuvo adentro, ¿qué recomendaría cambiar para mejorar? Usted fue fiscal, fue jueza, si estuviera en sus manos, ¿qué recomendaría? Bueno, en primer lugar, concretar la implementación de todas las herramientas que todavía no está terminado el trabajo. El mismo sistema penal, hay etapas que, por ejemplo, no se cumplen. La etapa intermedia prácticamente es anómica porque la audiencia oral no se hace. Creo que Pedro Mayor era el único juez que cuando era juez de garantía hacía la audiencia. Y ahora es camarista.
ahora es camarista. El resto de los jueces no, difieren, hace un dactilógrafo, se escrituriza nuevamente todo, o sea, antes que aplicar efectivamente la herramienta, se ha retrocedido en su aplicación. Entonces, cambiar, yo no creo que tenga que cambiarse. Yo lo que creo que se tiene que trabajar en la implementación fuerte, ¿verdad? En la unificación de los criterios jurisprudenciales, porque eso está completamente disperso. Acá no existe jurisprudencia sobre la aplicación de medidas alternativas todo el tiempo. De hecho, uno de los primeras modificaciones perversas que sufrió el sistema fue justamente el tema de las medidas alternativas. ¿Por qué? Por una sencilla manipulación populista del tema y por una falta de coraje de los magistrados de aplicar al caso concreto conforme a los presupuestos que están claramente establecidos. Se puede ponderar y se puede aplicar en cada caso. Y el plazo razonable, que también fue con el pretexto de que se iban a extinguir causas grandes. Entonces creo que Camacho fue el que propuso la modificación del plazo razonable, que es una cuestión del Pacto de San José de Costa Rica, no solamente de la ley local. Y se volvió completamente indefinido nuevamente el tiempo de duración de un proceso penal. Y esa es una de las garantías más importantes, porque la justicia no puede tardar indefinidamente. Tiene que tener un plazo de duración conocido, de manera que el justiciable y también la víctima sepa cuándo va a terminar ese calvario, porque es un calvario, aunque se trate de un proceso civilizado. Y esos, por ejemplo, son los retrocesos grandes que se vivieron, que se tienen que recomponer. Yo no digo que se tiene que volver a instalar un plazo de 3 años, quizás se puede establecer diversos plazos según el tipo de hechos, crímenes, 6 años, 8 años, qué sé yo. Eso se puede uno sentar a conversar en una mesa multidisciplinaria y teniendo en cuenta todo el sistema penitenciario. Esa es la otra pata de la mesa que está completamente, tiene un nuevo código, tiene nueva normativa, pero a nivel material y orgánico no hay nada hecho para poder cumplir con la finalidad de la pena, por ejemplo, ahí, doctora, constitucional. Le quiero atajar en el tema del sistema penitencial, tanto con respecto al Ministerio Público como al sistema penal, al sistema penitenciario. Vox populi entre los abogados del foro es que tenemos un código de primer mundo con un presupuesto tercermundista. Sí. ¿Usted coincide con eso? Es una realidad. ¿Y por qué? Porque la voluntad política de modificar el sistema legal no va acompañada de la voluntad política de implementar el sistema legal. Se hacen modificaciones, pero a los efectos seguramente de llevarse réditos y decir, bueno, en mi mandato, durante mi estadía como diputado, se sancionó el Código Penal, pero después hice todo lo posible para que ese código fracase. Y hay una cuestión importante que todavía no se ha trabajado siquiera, que es la reforma de la Policía Nacional, de la policía y la incorporación de la Policía Judicial donde realmente debe estar, que es dentro del Ministerio Público. Hoy en día el Ministerio Público tiene tiene una responsabilidad inmensa en la persecución penal y su brazo ejecutor responde a 2 amos. ¿Por qué? Porque responde al Poder Ejecutivo por un lado y al fiscal que está a cargo del caso por el otro. ¿A 2 o a 3 amos? Bueno, a 2. Esa ya es una... Permiso, ratito, permítame hacer una pausa y vamos a continuar. Estamos hablando de primera mano esta noche con la señora Carolina Llanes y con el señor Carlos Arregui. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Tengo acá, entre tantas cosas, tenemos tantas cosas para hablar de lo que es hoy la justicia y lo que uno pretende puede ser la justicia. Pero quiero que pongan este video que tiene que ver con un hecho que ocurrió esta mañana, porque se habla con insistencia en el transcurso de esta jornada y va a seguir hablándose en los próximos días y en las próximas horas. Yo no sé si este es el video que corresponde a este informe policial. Acá dice Dirección de la Policía de Comisaría 11. Dirección de Policía de Asunción, Comisaría 11. Esto dice que ocurrió a las 9:30 en San Martín y Mariscal López. Es el lugar, ¿verdad? Sí. Es el lugar. Allá está Tigo. Sí, exactamente. Menos mal que Tigo es nuestro presentador. Y está donde tiene que estar. Y está donde tiene que estar. Y está donde tiene que estar. Bueno, dice que el señor que tiene la camisa blanca se llama Pedro Ricardo Arias, profesión magistrado. Magistrado electoral. Al mando del automóvil de la marca Volkswagen, modelo Gol, y el vehículo lo que no veo, no sé si está en... a la derecha. Sí. Color gris plata, dice, la matrícula, todo.
Y por otra parte, Gabriela Marlene La Rosa, paraguaya, soltera, 38 años, limpia vidrios. Domiciliada en la calle Sagrada Familia del barrio Barsequillo. El vehículo circulaba al mando del ciudadano Pedro Arias sobre la avenida San Martín con dirección sur y al alcanzar la intersección de la avenida Mariscal López se detiene en semáforo rojo. Interín en que se acerca la ciudadana Gabriela La Rosa con intenciones de limpiarle el parabrisas. El conductor se niega y la ciudadana a raíz de la respuesta negativa golpea el móvil del señor Pedro Arias, quien bajó de su automóvil y se tomaron a golpe con la limpia vidrios. ¿Ustedes ven lo que está acá en el informe? No. Yo lo que veo ahí es que la persona que está, o sea, nos muestra el inicio de la discusión. Pero el que está en el piso ahí, el que está, ¿es un hombre o una mujer? Una chica, Una chica parece que es. Ahora dicen que es una mujer, parece un varón. Mira cómo, Parece, pero ese dice soltera, 38 años. yo veo que se agarra del bolsillo, de Es una la mujer. pierna. Sí, es una mujer, según Más la que el señor trata de zafarse, pero no hay ahí, por ejemplo. Nosotros no sabemos qué pasó. Ahora le agarra antes. la corbata. No vemos lo que No pasó tenemos antes. todos los elementos Difícil. para poder de repente emitir una opinión, hacer un juicio de valor sobre eso, ¿no? Ahora, de todos modos, ustedes que estuvieron en la justicia y nosotros que estamos todo el día en la información, ¿qué caso difícil es este? ¿Qué caso es complicado? Totalmente. A quien te agrede le tenés que dar una trompada y solucionar ahí el tema. No, es el camino correcto. No, definitivamente no. Hay problemas sociales, hay problemas estructurales. Pero ¿cómo que tienen- soportás también vos Por supuesto. ese tipo, para algunos, de atropello? Más allá de la tarea que tiene que hacer la Municipalidad de Asunción con la reglamentación de estos aspectos, es el Estado el que tiene que tomar medidas de fondo acá. Políticas Acá no públicas, se ¿no? trata de meter la basura bajo la alfombra. Acá hay que darle una solución a la pobreza, a la drogadicción, a la falta de trabajo, de educación, etcétera. Hay muchos problemas que corresponden al Estado de solucionar. Claro, doctora, pero lo que pasa es que hay que ponerse en el lugar de cada persona que utiliza una de estas avenidas, cualquier ciudadano. Y hay que ponerse en el lugar también del que está ambos, ofreciendo el ambos. servicio de limpia Sí. parabrisas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo va a reaccionar cada una de las personas que pasa por una situación como esta? ¿Qué tiene que hacer? Y de forma diferente, mira, Carlos, ¿qué querés que te diga? Yo no veo agresión de parte del señor, sí de la otra persona se le tira al piso. Bueno, pero le ahí agarra no la se pierna, la ve pues corbata. el momento... Y si tuviera si a mí me agredieran así, yo no sé si iba a ser tan pacífico como el doctor Arias, ¿verdad? Mira lo que hace, la persona que está y ahí... están tres personas, tres limpiavidrios contra una persona Y hablábamos mayor, nosotros ¿verdad? de la reacción de la sociedad. O sea, Nadie hace absolutamente nada ni que para separar. Miren los Ponete en vehículos. el lugar del señor en esa situación. Vos sabés que esto me hace acordar a mí de un artículo que escribió acá Mengo Boxia, donde hablaba justamente de palabras más, palabras menos. Él decía, somos unos capos para los ritos. Cuando ve la venida del Papa Francisco. Es maravilloso Paraguay, proporcionalmente el país que más católicos practicantes tiene, pero sin embargo en los hechos somos un país tremendamente desigual, tremendamente inequitativo. ¿Leíste Entonces, todos es los lo que artículos del pasa, doctor ¿verdad? Boxia, doctor? Me gustó muchísimo, ¿Sí? ¿verdad? Y de hecho, vos sabés que me lleva a pensar, le escucho a Bernardo Toro cada vez que viene acá, y dice, y tuve oportunidad de conversar con él cuando él dice, cuenta una anécdota que le preguntaron al creador del Cosmos, Del libro Cosmos. claro, Carl Sagan se llama. Carl Sagan, exactamente, Carl Sagan dice que le preguntan a sus Fue discípulos, un- asesor de 4 gobiernos de los Estados Unidos. capísimo, ¿verdad? Sus alumnos le preguntan y le dicen, pero profesor, ¿usted cree que hubo alguna civilización inteligente, superior a la nuestra? Y él dice, probablemente, es casi un hecho que sí, pero esas civilizaciones fracasaron porque en esas civilizaciones precedieron a la ética pública, por sobre todas las cosas, la tecnología, el poder y la ciencia. Entonces el mensaje es ese, ¿verdad? Una sociedad donde la ética no precede a estos elementos está condenada al fracaso. Y yo creo que nosotros no somos la excepción en ese sentido, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes que con relación al video que mostramos, no decimos mucho tampoco nosotros. No sabemos qué se no hace. tenemos todos los elementos No, tampoco, pero- Carlos. Es una fracción nomás de opinas la sobre lo Sí, que pero vemos? olvídense de Yo digo ese que caso sé de específico. que cuando uno está en una esquina y te piden limpiarte el vidrio o te piden dinero, uno tiene que tener una mirada del contexto en el que vive esa persona.
Eso prácticamente son despojos humanos los que están en la esquina de la... Más allá que habrá algunos delincuentes, etcétera, etcétera, pero en general este es el resultado de una política social que no alcanza, de una política económica que no tiene un sesgo social importante que pueda erradicar este tipo de situaciones. Entonces es más fácil tratarlo como una cuestión delincuencial más que tratarlo como un problema económico y social. Tiene 38 años la mujer. Sí. Ese no es el lugar para ella. No es para un chico ni es para persona adulta limpiar. Para nadie. Por eso digo, ni para un chico nadie. ni para un adulto. Pero también me pongo en el que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar, Claro. y a lo mejor su tablero de medidor de nafta se está por acabar y tiene que llegar y alguien viene y hay una agresión. Hay que ponerse también, pero lógico. Tenemos que terminar con el aishayanguismo. Me parece que justificar el estado de necesidad, la violencia por el estado de necesidad, empezamos mal. Pero algo no está funcionando, Andrés, porque no se Por soluciona pues con supuesto. violencia. No, por supuesto. No porque haya Es que- existido golpe, acaba de terminar mañana Y ahí esto. donde que nadie- entra raíces más profundas. Claro. Estamos hablando de la justicia hoy. Y recuerdo, en estos días nomás leía lo que decía el juez Sergio Mora, a quien ustedes siempre lo recuerdan también. Decía él, está todo muy bien, las consideraciones técnico-jurídicas que, por ejemplo, estamos haciendo esta noche, pero nada va a cambiar si no hay una transformación de nuestros corazones, decía Sergio Moro. Fíjate vos, a lo mejor soy muy romántico, ¿verdad? Pero tenemos, yo creo que empezar por ahí. Otro tema que también quiero aprovechar para compartir con ustedes es esta sentencia que se dio ahora nada más con relación a una pareja que mató a un joven, a un muchacho ¿de cuántos años? 27. Sí. 27 años. Sí. 1,80 m contó hoy el hermano hablando con nosotros Sí. en La Lupa, deportista, donde una pareja decide matar y por placer, según todo lo que hace la fiscalía, y le escuché a la fiscal Carla Roja en una larga charla hoy con Luis Vareiro, nosotros hablamos ayer con la jueza Fernández, hoy hablamos con el hermano de la víctima, y uno se pone a pensar, y Andrés así traía a colación, porque estamos haciendo algunos comentarios, en el caso Trote. Claro, este es el segundo caso donde hay una condena del máximo, que es 30 años más 10 años de seguridad. El segundo caso es donde hay 40 años. ¿Y por qué hablamos del caso Trote? Porque en un momento nosotros, ayer cuando empezamos la charla con la jueza Fernández, le preguntábamos si se pudo comprobar algún tipo de cocaína o de estupefaciente a la hora de cometer el crimen en esta pareja. Ella dijo que no, que eso no se pudo comprobar. En el caso Trote está comprobado Sí. de que hubo... Y el castigo es el mismo. O sea, La disparidad de los criterios, ¿verdad? A la hora de juzgar. O sea, hay que ver cada caso en particular cuáles fueron también las valoraciones que habrán hecho, ¿no? o estamos... Lo que pasa es que el homicidio agravado tiene diversas causales. En el caso Trote se aplicó la agravación por el vínculo. Y creo que y por la alevosía, varias causales de ese artículo 105, inciso segundo, se aplicó en el caso Trote. Y en este caso se aplica el tema de matar por simple placer, ¿verdad? Por el hecho de gozar y causarle un dolor innecesario a la víctima. Eso también es una causal de agravación. Entonces, por eso califican dentro del artículo segundo del 105. Claro, que no se entienda que uno quiere menos cantidad de años de condena para un caso. Lo que pregunto si en este caso, el último caso, el de la pareja, puede ser más. Hay pena más de 30 años. Hasta ahí es lo más, Eso quería 40 años con las preguntar, medidas de seguridad. Me ya. llama la atención esto de las medidas de seguridad. Porque en la ley paraguaya la pena máxima es de 30 años. ¿Verdad? Sí. Después se promulga esta cuestión de las medidas de seguridad cuando el que estuvo preso sigue constituyendo un peligro para la sociedad, y como medida de protección a la misma se le agrega una cierta cantidad de años, ¿verdad? Lo que dicen le estuve escuchando al doctor Vera, psiquiatra vinculado al Poder Judicial, diciendo que allí hay algún tipo de mala interpretación aceptado por todos, por lo que dice Carlos. Probablemente la sociedad considere que 30 años es poco, pero de todos modos la manera en que se alargó no es técnicamente correcta, porque esa valoración de si es o no un peligro para la sociedad tendría que ser dentro de 30 años, cuando esté por salir. Porque lo que estamos diciendo ahora es este señor dentro de 30 años va a ser un peligro para la sociedad, cosa que no sabemos. La sociedad no cuestiona eso, porque nadie está pidiendo una reducción de los años de cárcel, pero técnicamente me parece que hay una equivocación ahí. Es un problema del código mismo. Sí. El código está cuestionado justamente en esa normativa y está atacado de inconstitucional en algunos casos.
caso por caso seguramente, ¿verdad? Porque no se puede establecer a futuro una pena sin tener los presupuestos de la aplicación de esa pena, porque la medida de seguridad viene a ser una pena más. En términos prácticos, ¿verdad? Entonces ellos están prácticamente haciendo futurología. Yo no le critico a este tribunal aplicó lo que dice la ley, yo te estoy criticando a la ley. Claro. Entonces, seguramente porque analizaron la falta de piedad, etcétera, pero el código está mal estructurado en ese aspecto, está cuestionado eso desde que fue anteproyecto. Muchos profesores, inclusive extranjeros, hicieron dictámenes en contra de ese artículo, de ese sistema que se estableció dentro de nuestro código. Sobre el punto nomás, sí. También a mí me comentaron específicamente que hay una acción de inconstitucionalidad que había promovido una persona que hasta hace 5 años en la Corte Suprema de Justicia, no se expida. 5 años, una acción de inconstitucionalidad. Qué difícil el camino de la justicia, evidentemente. Otra pausa y estamos de vuelta en un ratito. Bueno, sigamos. Estamos compartiendo de primera mano esta noche con la señora Carolina Llanes, con el señor Carlos Arregui. Estamos hablando, lógicamente, de la justicia y otras cuestiones que tienen que ver con la justicia. ¿Estela? Sí, hablamos mucho de la Fiscalía y a mí me gustaría saber la opinión de ellos con respecto a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es inamovible. Por lo tanto, ellos pueden decir, bueno, ahora sí podemos ejercer el Poder Judicial con justicia. ¿Es la inamovilidad también una garantía para que se ejerza, para que el Poder Judicial se sobreponga? Entonces, de pillar cuál es la... este vínculo casi de sumisión con el poder político? O sea, es que es un elemento y se habla inclusive en la comisión de reforma que se constituyó para de alguna manera hacer un rediseño del Poder Judicial. Yo sé que se discutió sobre eso. Yo creo personalmente, pero ojo, aclaro, y acá también tengo que decir que creo que la intención de Enrique Herrera fue muy sana al comienzo. Ahora está distorsionado ya el sistema, ¿verdad? Pero la intención era muy buena porque se controlaban, digamos, en un principio los méritos, las aptitudes, y había hasta como un premio para las personas que se esmeraban más y se capacitaban más, ¿verdad? Yo creo que la garantía de la inamovilidad es un elemento a tener en cuenta, pero previo un verdadero concurso de méritos, ¿verdad? Donde se haga un control, un monitoreo constante, como ocurre en otros países, en España, donde realmente pasan una serie de pruebas a los magistrados y a partir de ahí hacerle inamovible. Es triste. ¿Y esta Corte? Esta Corte no. Esta Corte definitivamente no. Tengo amigos allí, pero realmente estoy decepcionado de la mayoría de ellos. Personas muy buenas que saben que ocurren muchas cosas y también se callan. Entonces yo diría que esa garantía de la inamovilidad, la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas también es fundamental. Los ministros tienen que dedicarse a juzgar, a hacer ellos mismos sus votos y terminar con todo esto que se sabe y los abogados manejan también, que ocurra a nivel de ciertos relatores en ciertas salas, ¿verdad? Toda esa podredumbre que conocemos y que hipócritamente de repente la gente se calla, ¿verdad? Doctora Perdón, sí, no, quería nomás decir de que es triste ver el sometimiento de fiscales, defensores, jueces cada 5 años recorriendo despachos de políticos, ¿verdad? Para buscar su confirmación. Gente buena inclusive, que no es deshonesta, pero que termina ayornándose a ese sistema perverso. Sí, yo no creo que esta sea la mejor corte. También tengo amigos ahí. Yo creo que esta corte no ha asumido el liderazgo de conducir eficientemente el sistema penal. Voy a hablar por el sistema penal, que es el que me involucra. De hecho, el mismo Ministerio Público, que en su primer momento trabajó coordinadamente con la Corte aquella que promovió la reforma del sistema penal y que después inició la implementación, eso se acabó con esta Corte. Creo que tiene una oficina técnica ahora, pero con una actividad estéril. ¿Por qué? Simbólica, porque no se ha asumido el rol de conductores de la política criminal del Estado. Ellos son conductores de la política criminal. Porque ¿quién es el que está en la trinchera peleando o combatiendo la criminalidad y el que puede tener los insumos suficientes para decirle, por ejemplo, al Poder Legislativo, tiene que ser el norte de la normativa que nos tiene que regir, o esto tenemos que agregar, esto tenemos que ajustar? Y le tiene que decir al Poder Administrador, por ejemplo, esto necesitamos para poder
poder implementar esto, ¿verdad? ¿Por qué siguen los delitos de arrebatos violentos en las calles para robar celulares? Los motochorros que te arrebatan el celular y a veces la vida. Porque estos señores que tienen que conducir la política criminal del Estado no se sentaron a coordinar acciones que tienen que ver, por ejemplo, con ir al combate del mercado negro de celulares. Erradicar el mercado negro de celulares y de alguna manera va a terminar el interés de la delincuencia por ese tipo de hechos. Pero ¿eso qué indica? Que no hay política criminal, que nadie está dirigiendo este barco en materia criminal. Entonces no nos quejemos del avance de la criminalidad, que también tiene otros aspectos que hay que analizar y enfocar, que es la parte de la prevención. Y eso le corresponde a todo el Estado. La Corte no lidera nada, la Sala Penal de la Corte no lidera el sistema penal. No hay una uniformidad de la jurisprudencia en materia penal. Vos tenés que ir a tantear y ver qué te interpreta esta sala y qué finalmente sale diciendo la Corte, ¿verdad? No podés aplicar jurisprudencia porque no hay. Y el fiscal general, que conforme a la ley orgánica del Ministerio Público debería tener una dirección de política criminal, yo entré a la web institucional y no encontré. No sé si borraron, no está, o directamente no tienen. O sea que lo más importante de la planificación de la tarea del Ministerio Público está en la definición de su política, de la política criminal que abarca la política pública estatal. Eso ellos no se sentaron a analizar, ni a definir, ni mucho menos a establecer. Aparte de eso, yo creo que hay hechos muy concretos, y no digo específicamente que sea con este gobierno nomás, de sometimiento del Poder Judicial, de la Corte al poder político de turno. Eso se ha visto en la época del señor Franco, del señor Lugo, y se repite ahora con mucho más fuerza en la época del señor Carter. En las distintas encuestas ciudadanas que miden las instituciones percibidas como más corruptas, digamos que 10 o 15 años atrás la justicia no estaba en primer lugar. Quizá porque lo que indigna a la ciudadanía es aquel acto escandaloso, burdo, qué sé yo. Me pongo a pensar que no existiría la protesta contra los senadores y diputados si no se descubrieran los caseros, los sobresueldos, los viáticos, la impunidad entre ellos. A lo mejor no existiría una no te calles sin Froilán y sus sueldazos y los decanos y demás. Pero lo que la gente parece percibir muy lentamente es que todo eso ocurre porque existe un poder judicial intrínsecamente corrupto y que genera esa impunidad. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, las encuestas que vi en Última Hora y en ABC, el Poder Judicial sí ya es percibido como el principal problema generador de corrupción e impunidad en nuestro país. Las han sacado un poco baratas todavía, yo creo, ¿verdad? Pero algún día eso tiene que cambiar. ¿Cómo se cambia? ¿Es posible cambiar con que venga un hombre o una mujer con agallas al frente del Ministerio Público y con gente decente y con ganas de cambiar las cosas en la Corte Suprema de Justicia como buen comienzo? ¿O hay que hacer un cambio más estructural, un cambio en la constituyente? Yo creo que de los dos, y le digo al panel también, esa es mi opinión, ¿verdad? Tiene que venir, porque finalmente los sistemas lo componen los hombres, ¿verdad? Tiene que venir gente honorable, gente idónea, gente honesta por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y gente decidida a cambiar el rumbo de la justicia. Me parece a mí que estamos en un momento histórico. Yo soy partidario de que, por ejemplo, a todos los ministros de la Corte que están actualmente se le tiene que hacer un juicio político escalonado, y que tengan ellos la posibilidad de confirmar o desvirtuar todas las sospechas que hay sobre varios de ellos, ¿verdad? Eso es necesario, la sociedad pide, tal vez no de la manera en que yo quisiera, porque lo sufrí en carne propia, ¿verdad? Pero eso es imperioso para nuestro país. Se necesita una renovación de hombres y también de estructura. Doctora. Sí, yo también creo que una constituyente es necesaria, pero no para echar por tierra todo lo que se hizo en el 92. Yo creo que hay muchas figuras dentro de la Constitución que son rescatables. El tema es que no están siendo cabalmente aplicadas. Somos las personas el problema. Entonces, no digo que no se tenga que cambiar nada en la Constitución. Seguramente que vamos a tener que ajustar y eliminar algunas antinomias que tiene, ¿verdad? Pero por otro lado, es fundamental asumir un compromiso personal
político y social. O sea, tiene que ser un gran pacto social, como de hecho es una constitución, ¿verdad? Donde todos nos comprometamos a realmente mejorar la justicia desde su génesis, desde la génesis, desde las estructuras que eligen, seleccionan a los mejores. ¿Sí? Porque esto se ha instalado, pero la aplicación que le dan es exactamente para lo contrario. Dice concurso de méritos y aptitudes, pero en realidad lo que ellos han plasmado es una ineptocracia. No quiero descalificar a las personas, pero bueno, a los hechos me remito. Así es. Y eso se da en todos los concursos. Es lo que siempre decimos, y en diálogo con colegas, abogados inclusive, todos te van a decir en un momento de sincericidio que lo que menos hay en los tribunales son discusiones jurídicas. Son discusiones de tráfico de influencia. Totalmente. Esa es la realidad. Alfredo dice que la saca barata hasta hoy la justicia. Yo creo que la justicia sabe por qué saca barata, porque genera temor. Y ustedes se dan cuenta que en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, la gente te dice, no, hay abogado asunto porque no tengo como para... Cuando que la justicia tendría que ser la institución donde se garantice que el que no tiene el mismo derecho que el que tiene. Un ejemplo nomás es la justicia brasileña con este eterno debate si son los hombres o las instituciones. No recuerdo el nombre del ministro Barbosa, el primer ministro de la Corte Negro de la Corte Suprema de Brasil, José Dirceu, la mano derecha de Lula, se fue a su casa a ofrecerle el cargo. O sea, hombre de Lula en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién fue el que le puso la soga al cuello al Partido de los Trabajadores? Barbosa. El juez Moro fue electo con el mismo sistema que se elige acá. Pero ¿quién es el juez Moro hoy? El que le está metiendo a la cárcel a todos los corruptos de Brasil. Entonces, para mí, pesa mucho más la valentía y el coraje de las personas que ocupan los cargos. Pero hay también, Totalmente. pero hay también en la justicia. Sí, claro. Hay también. Sí. Hay cuántos magistrados, pero a carta cabal. Son llaneros solitarios. Llaneros solitarios. Un detalle. Como invitados hoy tenemos a dos personas que fueron del riñón de la justicia y que buscan el mejoramiento no solamente de la justicia, sino del Estado paraguayo en sí, eligiendo diferentes caminos. En el caso del doctor Arrey, metido ahora a la política, y en el caso de la doctora Llanes, desde lo intelectual, desde un instituto que promueve cambios al interior de la justicia, doctrina y el ejercicio de la profesión. Me gustaría escuchar la justificación de cada uno. En el caso del doctor Arrey, ¿por qué desde la política? Y en el caso de la doctora, ¿por qué no desde la política y sí desde la doctrina, digamos? Vos sabés que le comento al panel, ¿verdad? También a todos, de que cuando yo renuncié comencé a trabajar en la profesión. Pero yo les cuento que soy alumno del Cristo Rey, jesuita, ¿verdad? Y desde muy joven nosotros estábamos haciendo política, pero desde diferentes perspectivas. Entonces siempre yo tuve dentro de mi corazón, en mi razonamiento siempre decía, alguna vez yo tengo que tratar de alguna manera de devolverle también al Estado lo que dio, lo que invirtió en mí. Se cerró una etapa en mi vida con mi renuncia en la Fiscalía y teníamos muchísimo diálogo con mi familia, con ex colegas, hasta que en un diálogo recuerdo que amanecimos con el ex colega Arnaldo Yucio, yo dije, bueno, hay que entrar. No hay otra forma de incidir sino uno no entra a la cancha. Y me pareció sumamente noble la tarea del concejal, que me di cuenta que es un vecino más, que te está representando, que está velando por tus intereses y controlándole al Ejecutivo Municipal. Y me entusiasmé. Yo soy nuevo en la política, muchos me dicen, vos sos muy sincero, no va a durar mucho en la política. Bueno, yo soy así, esta es mi forma de ser, siempre me conocieron así. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona, pero yo quiero de alguna manera demostrarle a la gente que podemos ser diferentes también en la política. Y me recorrí casi los 68 barrios de Asunción durante la campaña. Hemos hablado muchísimo con la gente, no estoy afiliado a ningún partido político, y lo que decía un poco Carlos acá, vos sabés que ellos de alguna manera te daban el reconocimiento, gente muy humilde te dice, andea, pues fiscal a ella, pobre, joa, he procesado mi corrupto, pues se acordaba la gente. Y definitivamente, como decían acá varios del panel también, hay un descreimiento impresionante hacia lo que es la administración de justicia, ¿verdad? Muy poca gente y sobre todo la gente más vulnerable. Entonces yo dije, yo tengo
tengo una misión que realizar. Y creo que esa misión puede llegar a trascender, obviamente, si la gente te sigue votando y si das resultado también en la función que estás haciendo. Doctora. Sí, yo creo que se pueden proponer y promover cambios de diversos ámbitos. Yo particularmente me siento más cómoda del sector académico o de la justicia misma, por eso es que me animo a seguir concursando, ¿verdad? Yo fui magistrada y no descarto la posibilidad de volver porque eso es lo que me apasiona realmente. No descarto la posibilidad de hacerlo desde otro sector. Estoy también cómoda en la sociedad civil, me siento cómoda también en la ONG donde estoy. ¿Por qué? Porque tiene otra mística, otra fuerza hacerlo desde la ciudadanía. ¿Usted está en la dirección jurídica del IPS también? Estuve en la dirección jurídica del IPS con Hugo Roy, la primera época del cartismo, digamos. Y después pasé a una asesoría. Me contaron que te pasaron al freezer con Benigno López. Estoy frisada. ¿Está frisada? Sí, estoy frisada en este momento, así se llama. Pero bueno, pero también como tiene un horario menor que el otro era muy demandante, entonces me permite hacer otras cuestiones que no son incompatibles con la función pública. O sea, estar en IPS también me ha dado mucho conocimiento de lo que es el ámbito de la seguridad social, que es muy importante también saber ese aspecto de la realidad. Políticamente nunca activé, no estoy afiliada a ningún partido, no tengo ninguna ideología así en la que me pueda etiquetar. Simplemente yo quiero que la democracia se consolide y que a todos nos alcancen los beneficios del Estado Social de Derecho. Eso es lo que yo puedo, digamos, tomar como definición. No descarto nada, no sé. Pero me siento más cómoda en el sector justicia. Bueno, quedan muchas cosas para hablar, pero tenemos que cerrar como siempre, ¿verdad? Agradeciendo, doctora, muy gentil, muy amable. Gracias por venir. Gracias por estar también. Concejal municipal de la ciudad de Asunción. Sí. Y la doctora Enel. Me contaron que le rayaron el auto porque se metió con los sindicatos. Le preguntamos lo del Estadio de Olimpia. Porque hay un concejal cerrista que no quiere que... No, el cerrista que no quiere que Olimpia tenga Juliones. Encuentra chavas por todas partes para que... Y hay uno de Sol de América también. ¿También? Él vio a mi compañera. Bueno, vamos al último corte. Nosotros ya les despedimos a nuestros invitados. Nosotros volvemos en un ratito para despedir el programa.